Bienvenidos a este vídeo tan especial en el que os llevaré conmigo de rally eléctrico por los Alpes en un fin de fantástico donde participan más de 70 equipos con coches eléctricos de todo tipo, 400 kilómetros llenos de desafíos y muchas curvas. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos hoy en el e-Cannonball, un evento de rally de vehículos eléctricos que ha montado, un grupo de gente de aquí en Alemania. Un evento muy top en el que estoy aquí participando con Eli, con mi empresa, y junto con un compañero que tiene su Porsche Taycan, en el que vamos a hacer pues un rally, porque esto va de vehículos eléctricos, de rallies eléctricos, y la prueba es muy interesante porque, somos 70 equipos que vamos a competir en un circuito de 400 kilómetros, atravesando los Alpes austríacos, yendo por lagos, por un montón de carreteras, y por el camino vamos a tener que ir haciendo pues diferentes desafíos, diferentes pruebas, diferentes, cosas que nos vayan mandando, y vamos a ir poco a poco ganando puntos, y al final del rally, el que más puntos tenga, pues consigue ganar. Y voy a contaros, como siempre os cuento las cosas con la mayor naturalidad posible. Y como veis, esto está petado de coches, O sea, hay todo tipo de coches, es que hay de todo. Ahora os enseño un par de ellos, ¿vale? Porque la lista es infinita. Audis, Model X, Model 3, Volvo, Model Y, Kia, Porsche Taycan, más Audis, Polestar, el NIO ET5 de Elisa, más Teslas, Hyundai, Nissan, en fin, hay todas las marcas. NIO ET5. How many battery swaps did you do? One stop. One stop. One swapping. One swapping. Yes. How many kilometers in total? 600? Yeah. One battery swap. Yeah. Super. Aquí está el mío. En Alemania están construyendo bastantes estaciones de intercambio de baterías, con lo cual se está empezando a implementar bastante bien en el mío y está gustando a la gente. Aquí está Mercedes EQE. Aquí tenemos el BYD Atto 3, un coche muy interesante. El Smart, el number one. Aquí está el Smart. El Model S Plate Alex. Fijaos, el único coche que Toyota hace eléctrico. Mira qué guapo. Yo no sé cómo se puede matricular esto aquí, pero está muy chulo. Bueno, ya veis aquí todos, como veis, un montón de Teslas participan. Aquí tenéis Ioniq 5. Me pillas con este. El Ora. ¿Perdona? Pues no conozco ni el Ora, ni sabía que Subaru tenía un coche 100% eléctrico. Aquí tenemos ID3. Hay por aquí también ID4. Hay al fondo un ID Bus. Como no, MG4. Y ahí hay algo muy especial que acaba de sonar. Fijaos lo que viene por aquí. Mirad esto, por favor. ¿Pero esto de dónde sale? ¿De dónde sale esto? También tenemos ahí un Dacia Spring. Aquí un MG que carga la moto. No está mal, ¿eh? Aquí está un Lucid Motors de Ove y Alexander Bloch. Ove es el que organiza esto, o el que ha organizado prácticamente todo, y Alexander Bloch es un periodista muy famoso de Alemania. Aquí está Alex. Hello, mi youtuber favorito. Que no se me pase el Ford F-150, tremendo barco. Mira qué pantalla, madre mía, más grande que mi cabeza. Y no lo perdáis. Pero aquí podríamos dormir tranquilamente Julia y yo. Mira, fíjate, no llego ahí. Es una barbaridad. Mira la altura del hombre. Vaya bicharraco. Bueno, quiero que veáis esto. O sea, es un coche solar, a batería, mega eficiente. Será un prototipo. No sé cómo le habrán dado permiso para conducir. No entiendo muy bien cómo funciona, pero fijaos lo que hay aquí. El autobús, el Jeep, el solar y este también. Muy cebado. Muy cebado. Aquí veis un poco, toda la afición que hay con tema respecto a la movilidad eléctrica. Y mola, ¿no? ¿Pero esto qué es? Que sepáis que es uno de los eventos más grandes, o el más grande, a nivel europeo de movilidad eléctrica, el e-Cannonball. Y ya por fin nos han dado aquí los desafíos que hay que hacer. Y como veis, son unos cuantos.
Por cierto, si os gusta este tipo de contenido, haced el favor de suscribiros. Dale ahí. Las instrucciones están todas en este libro que nos han dado. Y son uno que empieza hoy, que es un juego de golf que va a jugar Estefan, porque yo no he jugado al golf en mi vida, Julio. Y el resto son para mañana. El primero, muy fácil. Hay que pegarle un pelotazo a la bola de golf en un sitio virtual y el que más lejos llegue con la bola gana puntos. Se ha quedado en el medio, Estefan. De la tabla de puntos, 71 metros, o sea, 8 puntos. Mañana en el rally seguimos sumando puntos, espero que mejor y más, porque si no vamos a quedar los últimos. Muy buenos días, estamos ya en el arranque del e-Cannonball, son las 6:30 de la mañana y estamos aquí todos ya esperando a los primeros coches que van a salir, que son los coches especiales, los coches héroes que les llaman. Ahí va uno. Aquí viene el coche solar. ¿A dónde va a llegar este? No me lo puedo creer. El Toyota eléctrico, el único del mercado. Ahí va el Golf con equipo Tesla. Poco a poco avanzan los coches ya, son las 7 y pico de la mañana. Aquí veis todavía los que quedan, bastantes. Bueno, parece que arrancamos ya. Ahí estamos. Ahora sí, vamos. Stefan Schwung und José de Lorenzo. Buenos días. Buenos días, wo kommst du her? Spanien, aus Spanien. Aus Galicien. Aus Galizien. Genau. Muss ich auch mal hin, oder? Ja, auf jeden Fall. Ok, pues arranca nuestro e-Cannonball. ¡Woo! Primera etapa de esta prueba, vamos a ir hasta Gmunden, que está en un pueblo de un lago en Austria. Y tenemos por delante 136 kilómetros. Y allí haremos el primer challenge, el primer desafío. Así que cuando lleguemos allí, os cuento más. Ya hemos llegado, vamos a hacer el primer desafío que consiste en hacerse una selfie en un sitio muy chulo en el lago. Buah, mira qué bonito el sitio. Qué bonito. Pues lo tengo cerca de Múnich, no sé por qué nunca hemos venido hasta aquí. Pero es que no nos llegan los fines de semana para descubrir todo. Están todos los participantes que acaban de llegar. Hemos salido uno detrás de otro con un minuto de diferencia más o menos. Y vamos todos a hacernos una selfie allí al fondo. Aquí está, eso haremos también nosotros ahora mismo, una foto. Nos dirigimos ahora hacia el Attersee, un lago en el que ya hemos hecho camping 2 veces, yo con Julia, y ahí tenemos que hacer otro desafío que ahora en cuanto lleguemos os cuento. Bueno, vamos a buscar un sello que hay que coger y tenemos que ir a buscarlo al medio del bosque. Como veis aquí, nos van dando los puntos y vamos al número, el TK Nixenfall. A ver qué pasa. Aquí está, por fin. Stefan, you go. Okay. Tenemos que coger esto y meterle ahí a tope. Vale. ¿Basta con eso? Ah, sí. Ahí está el sello. Bien. Ok, pues ahí estaba. Seguimos al siguiente, que es en Ionity. Hay que resolver unas cuantas preguntas. Venga, subimos de vuelta. Llegamos a la siguiente prueba. Hay un montón de gente aquí. ¡Guau! Esto está a tope. Esto es full. Fijaos cómo está cargando aquí el del Toyota. Die sind Tesla-Zellen, richtig? Genau. Ja, con la batería de Tesla. Auch wie die Motoren, oder? Oder nicht? Nee, der Model 3 hat nur der... Der hat den, genau, er drüben den... Genau, du hast andere Motor. Ja, genau. Aquí está, tecnología Tesla. El cargador Chademo aquí, que tiene que abrir el capó entero. Und das ist für CCS, oder?
Aber Das hier wäre für CCS gewesen. Ah. Das ist jetzt hier für Chademo. Chademo. Das ist ja jetzt CCS-Dose. Die sollte funktionieren, aber die Box ist leider kaputt gegangen. Ja. Okay, se le ha estropeado la cajita esta. Was ist in Inverter oder was ist das Das kaputt sind zwei gegangen ist? Schütze. Die beiden Schütze schalten dann hier, also hier ist jetzt Live-Strom drauf von der Batterie. Ok, vamos, que le ha petado esto y por eso no puede cargar en CCS, sino en Chademo. Y carga con 35 kilovatios. No está mal, ¿eh? ¿Qué? Tremendo bicho, ¿eh? ¿Cómo funciona el challenge de Ionity? Se escanea el quiz este que está aquí y ahora vamos a meternos en el coche para contestar las preguntas. Por ejemplo, una prueba es cuántos puntos a Ionity hay desde Leipzig hasta Bratislava, y para eso lo que hacemos es seleccionar en la aplicación de Eli, por ejemplo, Ionity y 1, 2, 3, 4, 5. 5, perfecto. Ya. Y ahí contesta 3, los 5, quiz. 8. 3, 5 y 8. Perfecto. Siguiente pregunta. Otra pregunta, ¿cuánto cuesta la Ionity? Por ejemplo, con el pase de Ionity, ¿cuánto cuesta el kilovatio hora? Bueno, y así todas las preguntas, a ver los puntos que al final nos dan. Hemos acertado 6 de 7 preguntas, solo hemos fallado la cantidad de kilovatios hora que ha cargado Ionity, que eran 380 millones. Vamos que llegamos ya poco a poco a la siguiente prueba en el Post-Alm. Tenemos un pase de montaña por delante nuestro. Go, 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 go. Yes. Uha. Alter. Dios, Dios, oscuridad. Cuidado, cuidado. Creo que necesito un performance a partir de ahora mínimo. Se acabó el standard range, se acabó lo básico. No, no, no. Quiero uno que se vaya de atrás para entrar así en las curvas de montaña. Qué divertido, macho. Bueno, llegamos al siguiente challenge, el siguiente desafío. ¿En qué consiste este desafío? Ahí adelante hay un palito y hay que ir con el coche y frenarse exactamente 80 centímetros. Y para ello vamos a utilizar la cámara del Taycan. Hemos puesto una pegatina donde más o menos son 80 centímetros y vamos a intentar clavarlo. Ya veremos qué pasa. Vamos. Zuerst stop. Ahí está el palito, es que casi no se ve. Madre mía. Uf, no sé yo. 64 centímetros. Fatal. 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 Ni pegatina ni nada. Madre mía. Suspenso. Ahora os enseño cómo es desde fuera un Porsche parecido al que tenemos nosotros, Taycan. Ay, 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 ay. Buah, cortísimo, cortísimo, cortísimo. Madre mía, descalificado. 25, se lleva el récord a... el récord a lo más lejos que... más cerca que podías quedar. Yes, cómo suena. ¡Qué culo! Ok. Vamos al siguiente challenge. No os podéis imaginar lo guapo que ha estado este tramo de curvas por la montaña. O sea, es espectacular esto. Y muchos de los alemanes que también han participado están flipando con estos paisajes, estas montañas, estas curvas, porque muchos vienen del norte y en el norte es Flachland, o sea, es todo plano. Entonces cuando vienes al sur y ves las montañas y estos paisajes y tal, pues la verdad es que mucha gente flipa, ¿no? Incluso siendo alemanes igualmente, ¿no? Porque nunca han estado o han estado poco por el sur, tanto en Austria como en Baviera, ¿no? Yo soy de Bremen. De Bremen. ¿Ya? Él es de Bremen y la montaña más alta es, no sé cómo se llama, pero 55 metros. Finally you can put some pressure on the Taycan, ¿eh? Yeah. Bueno, tengo que decir que los asientos ventilados son muy top, así que el que se compre un Tesla Model 3 con asientos ventilados, buena elección. Otro peaje un poco más complicado. Now we are free. Fijaos en este coche. Un Ocean Fisker o Fisker Ocean. Ya estamos. Siguiente prueba. Coger una moneda y meterla en la máquina esta para que nos la selle. 1 euro aquí. Perfecto, 5 céntimos ahí. Und jetzt musst du 10 Mal
Dale 10 vueltas. 3, 5... ¿Cuántas llevas? 5, 6... ¿Ah? ¿Das vas? Ya está. Eso es. Muy bien. Nice. Vamos, 14.999. 15.000. Estamos a punto de llegar al final y el último desafío es recorrer una cierta distancia en 18 segundos. Y estamos practicando, viendo los directos, porque como veis el láser ahí a la derecha, ese mecanismo mide en cuanto pasas por la línea de meta y en cuanto llegas te mide el tiempo. Tienen que ser 18 segundos. Bueno, más o menos. Este lo he clavado, creo. Vamos, que en eso consiste la prueba. Si el desvío es mayor que más o menos 2 segundos, te quedas sin puntos. Y cuanto más te acerques, más puntos te dan. Así que esta prueba vamos a jugarnos el campeonato, creo. ¡Qué nervios! Ihr behaltet alles hier, ne? 55, Ihr behaltet alles hier, ne? Wir kriegen die Schwimmer, ne? 17,54 hemos conseguido. Alter, aber du hast so schnell gedruckt. Ay, ay, Ist ja ay. alles gut. Ok. Pensé que lo había dado muy rápido. Buah, no grabé porque estaba tan nervioso que no he podido grabar. Nos dan puntos, no sé cuántos puntos nos dan, pero ahora veremos los resultados, que ya hemos llegado al hotel donde estamos alojados. No quiero exagerar, pero hemos venido bastante rapiditos y hemos cruzado bastante el coche. Se han pegado muchos mosquitos a las ventanillas laterales, tanto de este lado como de la otra. Y fíjate, hemos hasta ido quitando las pegatinas al coche. ¿Qué os parece? Se iban saliendo todas. O sea, de la caña que le metía aquí el amigo. Y así, mira, de paso grabo los sponsors. Y no estoy exagerando. De todo el calor y de todo el aire que entra por aquí, las pegatinas como esta también se estaban empezando a salir. Bueno, hemos consumido 22 kWh a los 100 kilómetros. Bastante alto. Ha habido coches como el Ioniq creo, y el EQE, que se lo han hecho con un 60-70% de batería, sin cargar. Muy heavy. Nosotros hemos cargado una vez un 25%, pero ha habido coches que con un consumo de 15-16 se han hecho todo el recorrido sin cargar. Aquí, como supongo que sabréis, entenderéis, hay cargadores para todos, hay que ir alternándose porque no hay 70 cargadores, hay 10 o 12 y ha funcionado todo muy bien. Nadie se ha quedado tirado, nadie ha tenido que ser remolcado. Hemos todos recorrido 400 kilómetros, incluidos 2 pases de montaña. E incluidos los 4 o 5 prototipos que habéis visto, que aquello estaba hecho a mano y con, vamos, a martillazos con el aluminio ahí. Así que para que luego nos cuenten que, bueno, que no se puede viajar en vehículo eléctrico, ¿no? Así que a ver si nos dan los resultados, porque estoy un poco impaciente, pero claro, hasta que no lleguen todos los concursantes, pues no nos podrán decir nada. Y aquí en esta pedazo de sala van a hacer la gala de premios en un par de horitas. Así que a ver si nos llevamos. Con el tercero me conformo. Wir haben da so viel Herzblut reingesteckt und es hat sich gelohnt. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Dankeschön. Oh, no hemos quedado. Qué lástima. No hemos quedado ni terceros, ni segundos, ni primeros. Nada. Pero bueno, lo mejor de todo es haber ido con Stefan in your Porsche Taycan. Was a lot of fun. Taycan. Perfecto. Lo he pasado genial, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo, eso espero, el próximo, the next Cannonball. A ver. Chicos, nos vemos, que marchamos, que tenemos que marchar. Adiós. Ahí están las estrellas alemanas. Alex y su hermano, a la izquierda, Ove y Alexander Bloch. Gente muy top.